una de las características de los hidróxidos es que es comúnmente usado. Se usa, por ejemplo, en este caso, la soda cáustica, que es el hidróxido de sodio. Tiene un sinfín de usos, entre ellos neutralizar los ácidos o como limpiador, por ejemplo. En otros países se conoce como lejía. Básicamente el hidróxido es la unión de un óxido más una molécula de agua que da como resultado un hidroxilo. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero ver la ecuación de formación, que es un poco lo que vos decías recién, no me acuerdo quién es el que me preguntó. Si yo tengo que hacer Santiago, ¿quién era, perdón? Santiago. Bien, Santiago, perdón. Si yo quiero hacer la fórmula de formación de un hidróxido, pienso en las valencias, ¿ok? En las valencias del calcio y del oxígeno. En este caso es 2. 2 del calcio y 2 del oxígeno. Si yo hago el cruzamiento, voy a obtener esto. Pero sabemos que cuando los dos componentes son iguales, hay que simplificar. Y al simplificar esto nos queda del siguiente modo. Pero también sabemos que cuando el subíndice es 1, no se coloca. Por lo tanto, nos quedamos con... Perdón, ya vamos a borrar eso. Si hacemos reaccionar entonces el óxido de calcio con el agua, lo que obtenemos es el hidróxido de calcio. Pero lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la ecuación esté equilibrada. Eso es lo que me decías vos hace rato. Entonces, si yo, por ejemplo, acá veo que el calcio tiene queda con un subíndice de 1, pero obviamente a esto no se lo coloca, entonces nos vamos a quedar finalmente con esta ecuación que vendría a ser la del hidróxido de calcio. Si hacemos la verificación, ¿cuántos átomos de calcio hay? 1, de hidrógeno, 2, 2, y de oxígeno, 2, por lo cual la ecuación está equilibrada. Ahora bien, lo que les puse yo en el libro es cómo se escribe una fórmula del hidróxido de plomo, por ejemplo. Acá vemos otro tipo de nomenclatura, ya vamos a ver la nomenclatura. Antes déjenme ver porque parece que hay alguien que está intentando ingresar. Bueno, ahí está. Seguimos. Si vemos otro tipo de nomenclatura, les decía, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para... Ahí ingresó uno, ¿ven? Por ejemplo. ¿Cómo hacemos nosotros para escribir el hidróxido de plomo? Colocamos los símbolos del catión y el anión, en este caso el hidróxido está funcionando como anión, y vemos que en este caso el plomo va a actuar con valencia 2. Cuando hacemos el cruzamiento de las valencias, o los números de oxidación, que es lo mismo, obtenemos la fórmula del hidróxido de plomo. Esta es la fórmula general, en la cual vemos un metal más el grupo oxidrilo o hidroxilo. Siempre es importante colocar el hidroxilo entre paréntesis, porque si yo no colocase los paréntesis y pongo el 2 acá, el 2 estaría haciendo efecto simplemente sobre el hidrógeno y no sobre el grupo. Y lo que estamos viendo acá es el grupo hidroxilo más el metal para formar un hidróxido. Bien, eso está en la teoría. Vamos a ver cuáles son los componentes y cómo se formulan, cómo se los llama según la nomenclatura sistemática de Stock. Esta fórmula, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Alguno se anima a ver? Esto tiene el trabajo práctico. Si alguno ya lo hizo, lo puede mencionar. ¿Qué vendría a ser esto? Bueno, este es el hidróxido de hierro, de oro, perdón. Hidróxido de oro 3.
Fíjense que en la nomenclatura de stock nosotros vamos a colocar entre paréntesis el número de oxidación en números romanos, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, si vemos el hidróxido de bario, pero acá yo tacho el hidróxido de bario con el 2, porque dado que el bario tiene un solo número de oxidación, es innecesario colocar esto, porque no tiene otra valencia para reaccionar. Entonces no se lo coloca. En sistemática lo que vamos a usar son los sufijos. El sufijo me va a indicar cuántos números de oxidación, cuál es el subíndice del oxidrilo, seguido de el componente, el elemento con el que estamos trabajando ahora. Por ejemplo, acá tenemos 3 hidróxido, porque esto es un hidróxido, de oro. Y en este caso, dihidróxido de bario. Si yo en algún examen, o alguna vez a ustedes en un examen de la facultad, o en algún trabajo, les dan, en vez de la fórmula, simplemente la terminología en sistemática, y tienen que armar el compuesto del tetrahidróxido de estaño, por ejemplo, el tetra me está indicando que el grupo oxidrilo tiene 4, y el siguiente sería el elemento, que es el estaño. En este caso yo les doy otro ejemplo que vendría a ser el hidróxido de sodio, que al igual que en el caso del hidróxido de bario, yo podría colocar monohidróxido de sodio, porque acá no hay más que un solo valor. Pero está mal, ¿por qué? Porque el sodio solamente también tiene un solo número de oxidación. Y lo que dice la IUPAC es que solamente se va a colocar aquí delante el sufijo cuando haya más de una valencia que pueda estar prestando a malas interpretaciones o a confusión con otro compuesto. En stock sería hidróxido de estaño, 4, ¿sí? Y de igual modo hidróxido de sodio. No se coloca justamente porque no se puede prestar a confusión, ya que el sodio tiene un solo número de oxidación. Vemos que pasa lo mismo con el hidróxido de zinc 2 y el hidróxido de cobalto 3. ¿Sí? Lo mismo. Entre paréntesis coloco, ¿sí?, el valor del sufijo del oxidrilo. Y en el caso del cobalto también. En este caso, recuerden, en sistemática siempre se trabaja con el sufijo di, tri, tetra, haciendo referencia a esto. La nomenclatura es bastante fácil, eso tienen ustedes varios compuestos en el trabajo, pueden probar con otros metales, ver las valencias y seguir trabajándolo y ver de hacer otros hidróxidos para ver si han entendido, para después lo corrijamos, lo vamos viendo y así lo van aprendiendo mejor. Bien. La otra parte de este trabajo práctico contemplaba los oxiácidos. Estos se forman con el ion hidrógeno y un ion poliatómico oxianión. O dicho simplemente ion, siempre va a contener al oxígeno, de ahí el nombre. Uno de los oxiácidos más importantes y más comunes es el ácido sulfúrico. Veamos qué es lo que pasa acá. Acá lo que tenemos es la famosa terminología que hablabas vos hace rato. Si yo tengo esta tabla en la cual me dan a mí los compuestos ya preformados, ¿sí? Esto, el oxianión. Si me dan el oxianión en una tabla, como se las di yo a ustedes, fíjense los valores con los que están trabajando. En este caso el bromato con valencia 3 del bromo, el bromito con la valencia 2 del bromo, y el bromuro, bueno, acá, con bueno, este es otro compuesto. Otro ejemplo, quiero que vean un ejemplo más claro. Los peróxidos no. El sulfato, por ejemplo, con la terminación, con la valencia 4 del azufre, el sulfito con la valencia 3 del azufre, y así. Si a ustedes les dan esa tabla previa,
Lo único que hay que hacer es, en el caso de los que tengan terminación, es decir, si el oxianión tiene una terminación ato, la cambian por ico, y, bueno, agregan el término ácido. Por ejemplo, ácido clórico. ¿Por qué? Porque acá estamos trabajando con un clorato, ¿sí? Por eso la terminación ato a ico. En el caso de que estemos trabajando con un oxianión que tiene terminación ito, la cambiamos por oso y le agregamos al término ácido. Bueno, eso es cuando les dan esto, pero la regla en general es esta. Esta es la más usada de todos. Bien, ¿qué es lo que me dice esta regla? Que dependiendo de cuántas valencias tengan el elemento con el que voy a trabajar, yo voy a darle la terminología a esta. Por ejemplo, usamos al cloro. El cloro, si nos fijamos en la tabla periódica, tiene valencias con números de oxidación 1, 3, 5 y 7. Si yo hago, por ejemplo, acá la igualación a una cosa, el hidrógeno siempre en este caso trabaja con número de oxidación más 1, y el oxígeno con número de oxidación menos 2. Entonces, el elemento con el que yo trabaje deberá igualar esta ecuación de modo que me dé el valor 0, que es lo que vos decías antes. Entonces, vemos el cloro. Si yo tengo esta fórmula, sin ninguna valencia acá, me está indicando que para que esto se dé 0, el cloro tuvo que haber interactuado con su número de oxidación más 1. Entonces ahí, más 1, 2, menos 2, 0. Se cumple. Perfecto. Entonces, como trabajó con la valencia, con su primera valencia, el compuesto se va a llamar ácido hipocloroso. ¿Sí? Si en cambio tenemos esta fórmula y hacemos la igualación, más 1, menos 2, más 1, menos 2, quiere decir que el cloro, para que dé 0, trabajó con la valencia 3, o el número de oxidación 3. Si hacen esta misma operación acá, con la valencia 3, les va a dar 0, entonces el compuesto se va a llamar, dado a que usó su segunda valencia, o segundo número de oxidación, ácido cloroso. Si trabajó con la valencia 5, que vendría a ser su tercera valencia, va a ser ácido clórico. Y si trabajó con su valencia máxima, que en este caso es el 7, es decir, su cuarta valencia, se va a llamar ácido perclórico. Esta forma es la forma más fácil de aprender a denominar los ácidos. Y esta parte de acá me está indicando la cantidad de valencias que va a tener. Esto va a depender del grupo al que pertenece el elemento. Si tiene 4, si tiene 3 o si tiene 2. Si tiene solamente 2 números de oxidación, el menor va a tener terminación oso, y el número de oxidación de mayor valor va a terminar en ico. ¿Sí? Si ese elemento tiene 3 números de oxidación, con el menor se llamará hipo, elemento terminación oso, con la valencia del medio terminará con la valencia oso, con el término oso, y con el número de oxidación de mayor valor con la terminación ico. Y bueno, esta es la más común, la que es mejor aprendérsela, es más fácil de interpretar, únicamente hay que acordarse de esto, porque yo puedo dar, a ustedes les pueden dar esto. Bueno, acá es fácil, porque digamos, lo hemos visto ahora, pero si les dan otro de compuesto, probablemente no va a ser tan fácil. Entonces, teniendo en cuenta que el hidrógeno siempre está con valencia 1 y el oxígeno con menos 2, hay que igualar acá a 0, y ya con eso obtenemos con cuál de las valencias ha interactuado ese elemento, y sabiendo con cuál de las valencias y cuántas valencias tiene ese elemento, podemos darle la denominación correcta. Bien, cortito nomás, era la parte
explicativa de este trabajo